Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependen del horario en que nos estén observando. Estamos ahora en nuestra sesión ordinaria de diálogos iberoamericanos sobre Japón. En esta ocasión nos acompaña la maestra María Noelia Parra. Ella es profesora, investigadora y conferencista en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de Asia, con publicaciones sobre la contemporaneidad política de Japón y la seguridad internacional, centrándose también en Japón. Cuenta con un magíster en ciencias políticas por la Universidad de los Andes, Venezuela, y actualmente se encuentra radicando en Colombia. Adelante, Noelia, muchísimas gracias por acompañarnos. El tema de hoy pues es Japón como actor central en el diseño geoestratégico y el fortalecimiento del Indo-Pacífico como estrategia de seguridad en Asia-Pacífico, y estamos seguros que lo vamos a disfrutar. Noelia, adelante, por favor. Buenas noches, tardes a todos. En principio agradecer a Virginia y al doctor Carlos por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto estar acá. Digamos que porque en América Latina no tenemos tantos espacios como estos donde podamos discutir temas relacionados a Japón. Les cuento un poco de este trabajo. Este trabajo, digamos que es un adelanto de una investigación que estoy desarrollando en estos momentos y que va a servir como propuesta de postulación al doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, ya Virginia les habló un poco del título. El título es Japón como actor central en el diseño geoestratégico y fortalecimiento del Indo-Pacífico como una estrategia de seguridad en Asia-Pacífico. Algo que le hace falta a ese título y que yo no quise ponerlo acá pues por la extensión es que aparte de ese rol que tiene Japón dentro digamos, de la creación de los aspectos ideacionales con los cuales se crea el Indo-Pacífico y que también han sido en buena medida un garante de ese fortalecimiento y consolidación de este constructo, es muy importante y yo creo que hay algo esencial a partir de lo cual nace esta idea de investigación, y es que el Indo-Pacífico como idea, digamos, de dónde nace, es una propuesta no occidental. Y a mí me llama mucho la atención que cuando se revisa la literatura, sobre todo más actual que hay sobre el Indo-Pacífico, siempre se estudia mucho este asunto de la pugna por el poder o del Indo-Pacífico como un espacio geopolítico y geoestratégico muy importante en lo que tiene que ver con la pugna del poder entre Estados Unidos y China, que sí es un elemento y un aspecto muy importante, porque digamos yo considero que no es la base y no ha sido el único elemento dentro de todo lo que ha pasado en el desarrollo y consolidación de esta idea. Este proyecto, el que voy a presentar para el doctorado, no solo pretende estudiar Japón, también está la India, pero digamos que por el contexto en el que estamos hoy en día, pues solo voy a enfocarme en el análisis de Japón. Eh, Algo muy importante, digamos que lo que les voy a presentar hoy, como apenas es una propuesta, no va a ser un trabajo con unas conclusiones, con unas reflexiones finales, más bien digamos que con unos comentarios y unas preguntas abiertas que yo creo que también sirven para generar un poco de debate. En cuanto a los elementos que voy a abordar, pues el objetivo de la investigación y también algunas preguntas que son importantes y que han sido guía dentro de este proceso. Vamos a hablar un poco del marco conceptual, sobre todo porque me interesa mucho ver los diferentes enfoques de conceptualización y los diferentes conceptos que hay sobre el Indo-Pacífico, porque
creo que gran parte de la literatura parece simplificar mucho la idea y ponerlo solo en términos militares de una región, una idea, un concepto muy parecido al de la OTAN, lo que a mí me parece que deja de lado muchas cosas importantes dentro de lo que significa el Indo-Pacífico. Dentro del marco teórico, y sobre todo hoy voy a abordar lo que es la teoría de la securitización y cómo, digamos que esta sirve en, en gran parte para explicar algunos de los movimientos que ha hecho Japón en términos de, eh, digamos, persuadir respecto a lo que significa el Indo-Pacífico para la seguridad de esta zona. También voy a hablarles un poco y vamos a ahondar un poco sobre el rol de Japón en lo que tiene que ver con los fundamentos fundacionales del Indo-Pacífico y también su rol actual en la consolidación pues de este marco como un referente de seguridad internacional. Y finalmente, aunque esto no, digamos que hace falta revisar muchísima bibliografía y hace falta hacer un acercamiento mucho más exhaustivo, pues vamos a hablar un poco de cómo Japón se ha apropiado de algunos elementos y preceptos importantes de la securitización para consolidar esa idea del Indo-Pacífico. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Pues hacer un análisis, un estudio exhaustivo sobre el rol de Japón en la Fundación Geoestratégica del Indo-Pacífico como un concepto y su fortalecimiento como estrategia que ante todo, y eso a mí me parece muy importante, y digamos que es uno de los vértices centrales de la investigación, responde a los intereses y dinámicas de poder de los países que circundan ambos océanos en la esfera del Indo-Pacífico. Es decir, que China sí es un actor importante y ya lo vamos a ver más adelante, pero es que es la pugna de poder no de China solo con Estados Unidos, sino de China con otras, digamos, potencias de Asia del Este, entre ellas Japón y también otros países em, con poder alto que hacen parte y que circundan ambos océanos. Algunas preguntas importantes, digamos que han salido de la base también de unas investigaciones anteriores, que han sido unas reflexiones teóricas publicadas en dos artículos centralmente, uno el año pasado en la revista Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y uno que se publicó también a principios del año pasado en la revista Humania del Sur del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes. La primera pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos ideacionales que marcaron la puesta en marcha del Indo-Pacífico y cuáles son los intereses y desafíos nipones inherentes a su creación? Hay otra pregunta importante en relación a esta y es, bueno, ¿cuál es el valor actual de esos fundamentos en la idea o en el constructo del Indo-Pacífico? Otra pregunta importante es, bueno, ¿de qué manera el liderazgo regional y global japonés ha impactado las reorientaciones y el dinamismo del Indo-Pacífico a través del tiempo? Y digamos que hay algo importante dentro de este liderazgo y es que esto parte de una visión particular japonesa, no occidental, de la geopolítica de la región, que podemos decir ha tenido unas implicaciones regionales, pero también globales, si se considera todos los actores eh, que han hecho algo, han modificado ciertas o han modificado su agenda en términos diplomáticos para poder insertar al Indo-Pacífico. Y finalmente, bueno, la agenda japonesa del Indo-Pacífico es lo suficientemente robusta en la geopolítica de la región en la actualidad, sobre todo tomando en cuenta pues lo que tiene que ver con la agenda FOI de Japón. Y en este caso, pues a mí me surgió otra pregunta y es cómo afecta el rol de Japón
el hecho de que sus socios de poder alto, como Estados Unidos, tengan unas agendas específicas para el Indo-Pacífico, y también, pues, cuál es el rol de China en ese contexto y en esa dinámica, ¿no? Que podrían ser, creo yo, más bien limitaciones eh, en cuán sólida y cuán robusta termina siendo esa propuesta de Japón respecto al Indo-Pacífico. Ahora bien, bueno, si nosotros revisamos aspectos más de antecedentes históricos del Indo-Pacífico, toda la literatura, buena parte de la literatura que hay antes de 2007, se refiere al Indo-Pacífico como una región conocida principalmente por su biodiversidad marina y por la gran, digamos, por el gran número de recursos naturales que se localizan en esta zona. Luego de 2007 empieza a haber, digamos, empieza a construirse y hay una transformación del entendimiento del Indo-Pacífico que ya lo relaciona más a un concepto geoestratégico que aunque ciertamente no viene a ser una región formalmente reconocida a nivel geográfico, sí empieza a construirse como un referente político e ideológico importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la propuesta liberal, la propuesta geopolítica y geoestratégica liberal en función a esta región. Hay unos antecedentes muy importantes, digamos, que marcan la evolución histórica del concepto del Indo-Pacífico y que son sus fundamentos ideacionales. El primero de ellos es este artículo que publica en julio de 2007 un oficial naval de la India, su nombre es Gurpreet Kuran, y él publica un artículo y en ese artículo lo que él propone, y me voy a permitir mostrarles esto muy rápidamente, pues bueno, la necesidad de expansión tanto de la India como de Japón, digamos en términos geoestratégicos, la necesidad de expansión desde la península arábica, que digamos viene a ser todo esto, al noreste de Asia a través del Índico. En ese artículo a lo que este oficial apuntaba era la necesidad de reforzar la cooperación que ya existía, aunque digamos de manera no tan sólida entre Japón y la India, para garantizar la integración económica asiática y la distribución global de productos estratégicos que pasan por la región. ¿Qué pasa con el Indo-Pacífico? O en la propuesta de este señor hay unas zonas estratégicas de interés. Lo primero, pues toda la zona del sur y del sudeste de Asia y toda la región del océano de la India Occidental, que podemos ver ya de este lado, y donde hay, digamos, unos puntos eh, geoestratégicos muy importantes y voy a hacer aquí alusión a tres de ellos. El primero es el estrecho de Hormuz, que podemos ver aquí, que está entre el Golfo Pérsico y el de Omán. El estrecho de Hormuz pues está controlado, son aguas o está localizado en aguas controladas por los Emiratos Árabes, Omán e Irán. Y digamos que es una ruta muy importante porque allí se concentra el 30% del petróleo mundial. Luego tenemos el estrecho de Bab el-Mandeb, que podemos ver en este lado, que es una ruta de suministro esencial para China. Si vemos este otro mapa, vamos a entender esto un poquito mejor. En la propuesta que hace China, o que empieza ya a configurarse cerca de cuando nace la idea geoestratégica del Indo-Pacífico, pues China también empieza a hablar de su nuevo proyecto de la franja y la ruta de la seda, y diseña esta ruta que es el collar de perla chino, que empieza desde China, baja hasta el sudeste de Asia,
pasa ya por el Índico y si ustedes se concentran por acá, pues hay unas rutas, digamos, en el mar Índico específicamente, que son muy importantes y donde China empieza a negociar con los países, pues para que garanticen que por ahí pasen algunos de los productos, primero de los recursos naturales que necesita, pero también algunos de los productos que importa y exporta. Pues el estrecho de Bab el Mandeb es muy, muy importante para el transporte de petróleo que se da desde el Golfo Pérsico hacia Europa. Y finalmente tenemos el estrecho de Malaca, que es muy, muy importante para la zona del sudeste de Asia. Por allí, digamos que pasa el 25% del comercio mundial y el 80% del petróleo que Asia consume. Entonces, digamos que lo que logra analizar este oficial naval de la India, digamos que va a ser el constructo geoestratégico respecto a las dinámicas geopolíticas que son importantes tomar en cuenta dentro de la idea del Indo-Pacífico. Luego, menos de un mes después, bajo el primer mandato de Shinzo Abe, eh, él va a la India y da un discurso súper importante eh, que se titula La confluencia de los dos mares. ¿Qué hace Shinzo Abe en ese discurso? Pues digamos que fue un discurso cargado históricamente, donde él pues remarca la relación, las relaciones históricas y las relaciones, digamos, los intereses geográficos compartidos entre la India y Japón. Pero digamos que hay algo muy importante y es que a pesar de que hay ya un intento por estructurar una idea, digamos, geográfica, geoestratégica y geopolítica sobre qué hacer en la zona del Indo-Pacífico, no hay mucha interacción. Yo creo que tiene mucho que ver con la ausencia de Shinzo Abe. Shinzo Abe abandona el poder y no es hasta 2012 que regresa, y digamos que entre 2007 y 2012 no hay mucho movimiento en lo que tiene que ver con la idea del Indo-Pacífico digamos que lo que sucede dentro de la esfera de los países que circundan ambos océanos es más la idea de Asia-Pacífico. Pero algo importante de lo que pasa en 2007 es que yo considero que allí se establecieron los fundamentos geoestratégicos de lo que es la idea y el concepto actual del Indo-Pacífico. Luego, en 2012, regresa Shinzo Abe al poder y él publica un artículo muy, muy importante em, que se titula el diamante de seguridad democrático de Asia. ¿Y qué hace Shinzo Abe? Pues, ¿qué es lo que propone Shinzo Abe en este artículo? Bueno, es una propuesta de integración, sobre todo en lo que tenía que ver con la libre circulación en el mar y para que se pudiera garantizar el libre comercio, y también muy preocupado por ciertas cosas que estaban sucediendo en ese momento en Asia Oriental. Él dice, bueno, hay que crear digamos, una estructura de seguridad entre Japón, India, Australia y Estados Unidos, en este caso representado por Hawái. Uno yo creo que aquí es cuando empiezan a desarrollarse con mucha más seriedad los fundamentos ideacionales de lo que va a ser el Indo-Pacífico y de cómo se va a desarrollar esta estrategia y este constructo a partir de ese momento. Qué pasa digamos, en el contexto inmediato de Japón?
Bueno, en 2012 es cuando China lanza su iniciativa de la Franja y de la Ruta, y específicamente dentro de esta propuesta está lo que es la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, que está relacionada a ese collar que ya les mostraba y que va a pasar y tiene que negociar acuerdos bilaterales con gran parte de los países, eh, digamos que controlan territorios marítimos muy importantes para el comercio internacional. Aunado a esto, también en 2012 hay una escalada súper importante de tensiones entre Japón y China por las islas Senkaku. En ese momento, China crea de una parte del territorio de las islas algo que es una zona de identificación de defensa aérea, y digamos que esto enciende las alarmas en Japón. Entonces, vemos nosotros que entre 2007 y 2012, lo que coincide también con los mandatos, y digamos que la estadía en el poder de Shinzo Abe, es que dentro del Indo-Pacífico y en relación a dos actores que siguen siendo muy importantes para este, que son Japón y la India, pues se dan los fundamentos geoestratégicos y los fundamentos ideacionales eh, de este concepto. Luego de 2012, pues lo que hizo fue más darse digamos, priorizar esta idea del diamante de seguridad, y es cuando empieza a trabajarse en un mecanismo multilateral, todo lo que tiene que ver con el diálogo de seguridad Quad entre Australia, Japón, Estados Unidos y la India, que yo considero que es el antecedente más relevante del Indo-Pacífico en términos sí geográficos, pero también en términos de valores. Luego, digamos que a partir de 2016 ya empieza a diseñarse y empiezan a ejecutarse unas agendas diplomáticas mucho más orientadas al Indo-Pacífico, y la sexta conferencia de Tokio sobre el desarrollo de África en Nairobi en 2016 va a ser muy importante porque en este momento Shinzo Abe lanza la agenda FOI para el Indo-Pacífico, que digamos para Japón va a ser el marco regulatorio para esta zona, y que es el primer documento oficial que se da en términos políticos sobre la región. Luego vinieron otros documentos más. En 2018 la India publica su Agenda Indo-Pacífico Libre y Abierto. Luego en 2019, y esto va a ser algo muy importante porque los países ASEAN son muy importantes geoestratégicamente, tanto para China como para Japón, y digamos todos sus socios que representan un poco más la idea liberal. Luego, entre 2018 y 2021, países de la Unión Europea empiezan también a publicar documentos en relación al Indo-Pacífico. El primero de ellos es Francia. Alemania ya tiene su documento, Holanda, Reino Unido, con quien además Japón tiene unos mecanismos de cooperación en materia de seguridad que son muy importantes y que se han capitalizado en ejercicios militares conjuntos. Y luego en 2022 yo creo que esto va a ser una de las acciones más importantes en torno al Indo-Pacífico, y es que Corea del Sur lanza la estrategia para un Indo-Pacífico libre y próspero, lo que yo creo que va a marcar un hito muy importante para todo lo que tiene que ver con la estructura de poder en Asia del Este, porque si nosotros recordamos y si nosotros analizamos la relación entre Corea del Sur y Japón, esta ha sido muy problemática. Ha habido muchos problemas diplomáticos, muchos malos entendidos, y el hecho de que Corea del Sur haya integrado al Indo-Pacífico como una estrategia importante dentro de su marco de seguridad y dentro de su marco de defensa,
creo que cambia un poco la dinámica de poder, no solo en Asia del Este, sino para el Indo-Pacífico, como idea en general. Entonces, eh, nosotros ya tenemos todo esto, ¿no? El marco eh, fundacional, los fundamentos fundacionales, tanto a nivel ideológico como a nivel geoestratégico. Pero ¿qué es el Indo-Pacífico? Creo que esta ha sido una de las cosas que más debate ha suscitado. Algunos dicen que el Indo-Pacífico es simplemente una OTAN ubicada fuera de Occidente. Hay otros que dicen que el Indo-Pacífico es simplemente una idea que se crea en términos de seguridad para, digamos, hacer frente al expansionismo chino. Y yo creo que sí, y no. Creo que hay que revisar algunas propuestas conceptuales que se han dado en los últimos 4, 5 años, que son bastante importantes por algunos elementos que incorporan y que me parece a mí que son bastante convenientes a la hora de tratar de definir el Indo-Pacífico. Em, Se puede decir que el Indo-Pacífico es un concepto ampliamente aceptado que implica el compromiso de la realización de una región pacífica y próspera basada en principios compartidos, y yo creo que esto es algo súper importante. Una creo que las claves del éxito del Indo-Pacífico ha sido justamente esta cuestión de principios y de valores, y de que todos vayan trabajando en función de esos principios y valores. Otra cosa importante es que el Indo-Pacífico sí moviliza instrumentos políticos de manera muy flexible y promueve varias iniciativas de cooperación y plataformas minilaterales. El minilateralismo es algo muy, muy importante, y creo que para mí es una de las grandes debilidades de los mecanismos de cooperación y de integración al Indo-Pacífico, porque digamos que al no poder institucionalizarse, al no poder tener un marco formal de compromiso y de acción dentro de los países, eso hace que esos planes diseñados terminen siendo muy laxos. Otro concepto importante es este, que dice, bueno, sí, el Indo-Pacífico se trata de los océanos, y es importante en términos geográficos, pero el Indo-Pacífico también es sobre la tierra, sobre esos países que directamente abundan los océanos Índico y Pacífico, pero también aquellos que algunas veces operan dentro de este en términos de comercio, cultura y seguridad. Sí, definitivamente creo que hay unos países que, aunque no hacen parte de la zona, digamos en términos geográficos, sí han logrado insertarse dentro del concepto del Indo-Pacífico, pero sobre todo por una cuestión estratégica que le conviene a sus intereses en relación al comercio, a la cultura, es decir, a cómo se han dado esas relaciones entre estos países. Se me ocurre a mí a los de la Unión Europea, por ejemplo, y algunos de la zona del Indo-Pacífico, pero también algunos intereses de seguridad. Y dentro de este concepto yo creo que hay algo muy importante, y es la idea de seguridad y de relacionamiento en términos de seguridad que parte de unos valores no occidentales, y que, digamos, yo considero que son la bisagra para la noción geopolítica y la postura filosóficas sobre la diplomacia y la política exterior que se han establecido por diversos países en relación al Indo-Pacífico. Ahora, ¿cómo podemos avanzar hacia un nuevo concepto o hacia una nueva comprensión de lo que es el Indo-Pacífico? Aquí yo les he traído, digamos, he integrado a varios autores y elementos que han propuesto estos autores que yo considero que son muy importantes. Y es que, bueno, lo primero es que ellos dicen que el Indo-Pacífico
es un constructo social. Y como constructo social, ¿qué ha logrado el Indo-Pacífico? Acuerdos, consensos entre todas esas, digamos, entre todos esos países que han aceptado la idea, y ese consenso ha traído cambios de normas que, digamos, han promovido también unas transformaciones sociales en lo que tiene que ver con el relacionamiento y la manera de cooperar en la región, que son muy importantes. Bueno, es un constructo social en lo que tiene que ver con el consenso y los cambios de normas y de relacionamiento, así como se estableció, por ejemplo, la relación estratégica de Asia-Pacífico, que fue propuesta en un principio por Japón y Australia, pero con unas fuerzas ideacionales y por virtud de un nuevo poder gravitacional ha emergido rápidamente como una región y una idea. Por lo tanto, el Indo-Pacífico es el nombre dado a una geografía emergente o a una realidad política geografizada, lo que implica, y esto es muy importante, pensamientos consecuentes y elocuentes detrás de ese constructo. Es decir, que todo lo que se haga en relación al Indo-Pacífico, todo lo que se propone y todas estas estrategias tienen que diseñarse sobre la base de esos valores y eso que representa el Indo-Pacífico como una estrategia que se basa en qué, en el respeto a las normas, en el libre comercio y digamos que en un relacionamiento mucho más sano en términos de seguridad entre los países que integran esta zona. Ahora bien, cuando cuando yo estaba tratando de pensar, bueno, dentro de los estudios de la seguridad internacional, y sobre todo porque todo lo que yo he hecho hasta ahora y lo que pretende este trabajo no es analizar la parte de comercio internacional, sino enfocarme ya más en lo que tiene que ver con el análisis de la seguridad internacional. Perdón, que aquí hay un error en el título. Entonces, bajo, bajo esta idea, eh, hay unos elementos muy importantes dentro de los estudios de la seguridad internacional que vale la pena analizar ya para entrar de lleno en la reflexión y en el estudio de la teoría de la securitización. El concepto de seguridad o la seguridad es un concepto vinculado a otras nociones como el objeto de referencia, que es, digamos, un aspecto muy importante dentro de lo que son los estudios de la seguridad, y el objeto de referencia a ser estudiado, a localizaciones internas y externas y a una forma particular de pensar sobre política. En este caso, pues el objeto de referencia, Japón, es decir, el Estado japonés, y también esas dinámicas, sobre todo externas, que han hecho que Japón haga unos movimientos muy importantes en términos de salvaguardar digamos, su territorio, que son importantes para analizar el Indo-Pacífico. En los estudios de la seguridad internacional, las amenazas externas provenientes de las potencias ideológicamente opuestas es uno de los principales motivos de análisis y digamos que aquí, aunque no es el único actor, porque el Indo-Pacífico en la actualidad, cuando se entiende en términos de seguridad, sobre todo en lo que tiene que ver con Japón no solo se preocupa por las amenazas que vienen de China, sino también de otros actores como Rusia, Corea del Norte o conflictos como los de el estrecho de Taiwán, que digamos por cuestiones geográficas también afectan, y de relacionamiento con Estados Unidos también afecta a Japón. Y bueno, el objeto de referencia, como el ente que necesita asegurarse respecto a las amenazas externas, es uno de los objetivos más importantes de los estudios de seguridad internacional en el presente. Entonces, digamos que desde
si tomamos en cuenta estos aspectos y estos elementos que analizan los estudios de la seguridad internacional, entonces es muy importante entender eh, cuáles son las amenazas que enfrenta Japón y que digamos, en su contexto geopolítico más inmediato y cómo estas amenazas han tenido mucho que ver en la construcción del Indo-Pacífico, pero también en el rol que ha tenido Japón para su consolidación. Y en este caso, a mí me parece muy prudente, digamos que cuando empecé a analizar y hacer una revisión teórica de los estudios de la seguridad y de las relaciones internacionales, pues sí, el realismo estructural es muy importante para entender muchas cosas en relación al Indo-Pacífico, pero me parece que algunos de los preceptos de la teoría de la securitización son muy válidos al analizar y al querer aproximarse al por qué Japón participa del Indo-Pacífico, por qué lo idea, por qué se preocupa tanto por el Indo-Pacífico. Eh, y yo creo que tomando en cuenta también de dónde viene la teoría de la securitización, que bueno, fue propuesta por la Escuela de Copenhague y que aborda el concepto de seguridad, conservando la distancia respecto al análisis que se ha propuesto por teóricos estadounidenses y que se ha aplicado sobre todo en un contexto europeo, pero también a, digamos que se ha aprovechado en contextos académicos no occidentales. A mí me pareció pues muy prudente analizar este asunto a través de la teoría de la securitización. Bueno, la teoría de la securitización es propuesta en 1998, sobre todo por estos eh, dos teóricos que son Busan y Weber. Ellos proponen una concepción discursiva de la seguridad, pues para estos autores la idea de la seguridad depende de su construcción exitosa en el discurso. Para ellos la securitización se refiere al proceso de presentar una cuestión en términos de seguridad como una amenaza existencial. Y algo muy importante que yo creo que podemos llevar para comprender los movimientos de seguridad de Japón es algo muy importante a lo que hace alusión Busan, y es que el autor dice que la forma de estudiar la securitización es estudiar el discurso y las constelaciones políticas. Si por medio del argumento sobre la prioridad y la urgencia de una amenaza existencial, el actor que securitiza se las ha arreglado para liberarse de procedimientos o reglas a los que él o ella debería constreñirse, entonces estamos ante un caso de securitización. Eh, y si nosotros analizamos la estructura de seguridad de Japón y todo lo que hace Japón en términos de seguridad nacional, pero también en términos de relacionamiento externo para garantizar esa seguridad, y sobre todo tomando en cuenta las limitaciones constitucionales que Japón tiene, sobre todo en términos de el uso de la fuerza militar, y que a pesar de esto Japón sea uno de los poderes militares a nivel mundial más importantes, y que también haya logrado formar parte de mecanismos tanto bilaterales como multilaterales en materia de seguridad, y que aún así, eh, digamos, sea aceptado tanto a nivel interno como a nivel internacional. Creo que es importante y demuestra un poco que sí, que, 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 que lo que hace Japón de manera muy exitosa es a nivel discursivo demostrar, bueno, hay unas amenazas no solo al territorio japonés, sino también ahora enfrentamos unas amenazas comunes en el Indo-Pacífico y debemos trabajar sobre ello a pesar de las limitaciones internas, jurídicas y legales que puedan llegar a tener. ¿Cuáles son los proponentes más importantes de la teoría de la securitización? Primero es el actor securitizante, que es aquel que presenta un asunto como una amenaza, que en cuanto a Japón, digamos que ha sido el gobierno, ha sido la élite política,
el sujeto de referencia, que es la entidad que amenaza, que si lo analizamos con Japón respecto al Indo-Pacífico, el más importante definitivamente es China, aunque no el único. El objeto de referencia, que es la entidad amenazada, que en este caso es el Estado japonés. La audiencia, que es el conjunto de actores que confieren el estatus de amenaza a un actor, y que en este caso podemos decir que puede ser la sociedad japonesa, pero también el conjunto de actores que han logrado dar un espaldarazo a la idea del Indo-Pacífico y que tiene algún nivel de relacionamiento en materia de seguridad con Japón. Y finalmente tenemos el contexto y la adopción de unas políticas distintivas, que es cuando se institucionaliza la securitización y que yo creo que el Indo-Pacífico en buena medida eh, revela la institucionalización de la securitización, lo que se puede demostrar también, creo que es lo más importante, con estos documentos diplomáticos de los diferentes países que integran el Indo-Pacífico, y sobre todo con la agenda FOIP de Japón. Ahora bien, en cuanto a la securitización y el rol de Japón en la fundación y fortalecimiento del Indo-Pacífico, nosotros tenemos al actor securizante. En este caso, el gobierno japonés ha asumido un rol protagónico desde 2007, claro, con su ir y venir, pero que de todas maneras ha sido uno de los más constantes y también exitosos en la búsqueda de apoyos por medio de estrategias discursivas y una agenda política bastante clara, y eso es muy importante respecto al Indo-Pacífico. Ahora bien, ¿quiénes han aceptado todo lo propuesto o digamos las ideas, los valores y lo propuesto en el Indo-Pacífico? Socios con ideologías comunes, con poder alto y poder medio. Podemos mencionar a Estados Unidos, eh, a la India, Australia, algunos países que aunque no son parte de la zona, también digamos que han apoyado la idea del Indo-Pacífico, nuevas asociaciones con países con posturas más pragmáticas u opuestas, como los países ASEAN, que tienen digamos, una posición bastante compleja, tomando en cuenta, pues también, digamos, todos los acuerdos con China. Uno de los más importantes, considero yo, es la aceptación y la inclusión de Corea del Sur, del Indo-Pacífico dentro de su agenda de política exterior, y el Indo-Pacífico libre y abierto como modo, digamos que es la agenda japonesa, como modo de abordar con otros países el ascenso de China, con Japón como ese actor central que dinamiza este concepto en el entorno de Asia-Pacífico. En cuanto a la amenaza existencial, aquí hay una relación muy importante entre el objeto y el sujeto de referencia, es decir, sobre la entidad que es amenazada y la entidad que amenaza. Y aquí hay una relación entre el constructo del Indo-Pacífico propuesto por Japón y el proyecto de la Franja y la Ruta de China como amenaza al libre comercio y la navegación. Digamos que en términos más de lo que tiene que ver con la amenaza comercial. Pero ahora hay otros sujetos de referencia que son, digamos, el grupo de conflictos que enfrenta Japón en su contexto geopolítico inmediato. Y creo yo que es muy importante decir que en buena medida lo que ha sucedido con el Indo-Pacífico se ha dado como respuesta a la inestabilidad geopolítica de Asia del Este. Podemos mencionar algunos conflictos, los de las Islas Senkaku entre Japón y China, digamos que cómo Japón se ve inmiscuido en el
en el conflicto por el estrecho de Taiwán, las tensiones con Rusia por las Islas Kuriles, y también debemos recordar que con Rusia hay unas tensiones por una paz no firmada que data del fin de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto la amenaza nuclear de Corea del Norte. Es decir, que si nosotros entendemos cuál es la amenaza o cuál es el conjunto de amenazas, aunque China es uno de los más importantes en términos de poder, eh, hay que incluir dentro de la ecuación todo el entorno geopolítico y de amenaza que Japón tiene en relación a sus vecinos inmediatos. También de lo que ya hablábamos, ¿no? De que a pesar de sus limitaciones constitucionales, pues Japón ha logrado hacer de manera muy sólida y desarrollar de manera muy sólida tanto sus capacidades militares como su esfera de poder internacional por medio de la participación en mecanismos bilaterales, multilaterales y minilaterales de seguridad. Al respecto podemos mencionar algunos aspectos de ese desarrollo y de esas capacidades, no solo en términos militares, sino de relacionamiento. Bueno, el último índice de poder global pone a Japón en el octavo lugar como poder más desarrollado en términos militares. Hay que decir que Japón en los últimos 2 años ha ido descendiendo en ese índice, pero yo creo que tiene mucho que ver, no tiene tanto que ver con el presupuesto eh, que ha gastado Japón en materia de seguridad, creo que tiene más que ver con todas las dinámicas de conflictos a nivel internacional y la necesidad que han tenido algunos países de invertir mucho más en esta área. Los mecanismos de cooperación militar multilateral con la ASEAN, con el Foro de Defensa de Asia-Pacífico, el Foro de Defensa de las Islas Pacíficos, el diálogo Quad, que aunque yo creo que se ha perdido mucho dentro del Indo-Pacífico, sigue funcionando, y algunas alianzas trilaterales. Me parece a mí que una de las más importantes es la alianza eh, el mecanismo de cooperación en materia de seguridad que hay entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Y digamos que todos estos diálogos, excepto el Tratado de Seguridad con Estados Unidos, reposan sobre la base de la visión y la agenda del Indo-Pacífico. Si hacemos una revisión de todo lo que tiene que ver con mecanismos de cooperación de seguridad de Japón, todo está articulado a su agenda del Indo-Pacífico. El contexto y la adopción de unas políticas distintivas. En este caso podemos decir que el Indo-Pacífico puede funcionar como un eje de institucionalización de la securitización. ¿Y por qué? Por esa amenaza persistente que viene de estos actores externos que da un sentido de urgencia a esa idea de la institucionalización. Y en este caso, pues hay una adopción de unas agendas políticas en torno al Indo-Pacífico, del que ya hemos hablado, y hay un punto muy importante, y creo que ha sido uno de los cambios en materia de financiamiento a la seguridad de Japón, y es la inclusión desde hace 2 años de la agenda OSA, que es la agenda, la asistencia oficial a la seguridad, que va a cambiar mucho, digamos, las bases ideológicas sobre las cuales Japón venía funcionando en lo que tiene que ver con la asistencia al desarrollo. Tenía una agenda ODA, que es una asistencia oficial al desarrollo, que tenía una visión mucho más de la seguridad humana, que ahora se ha transformado y trata de integrar ambos aspectos, tanto lo que tiene que ver con la seguridad humana como con lo que tiene que ver con la seguridad militar. Tendríamos que ver en el largo plazo cuáles cuáles son las implicaciones de esta nueva agenda de seguridad militar de Japón, porque digamos que esto sí marca, yo creo que un punto de inflexión importante en lo que tiene que ver con la visión de Japón respecto a lo que tiene que garantizarse en cuanto a la seguridad internacional. Entonces,
¿Cómo entender rápidamente, ya tratando de cerrar un poco, eh, cómo Japón, o cuál es la relación entre Japón y la securitización del Indo-Pacífico? ¿Cuáles son las amenazas? Hay dos importantes. Amenazas a la libertad de navegación, que tiene que ver más con el comercio internacional, las vías al comercio internacional y el acceso a los recursos, y la vulnerabilidad territorial, que tiene que ver más con la seguridad eh, en términos de defensa y en términos militares. Un discurso que se ha sostenido sobre la base de una agenda diplomática muy clara, de una estrategia de seguridad también muy clara y de unos incrementos a ese presupuesto que son muy importantes. Eh, También hay que ver la audiencia, ¿no? De esto no hablamos tanto, y yo creo que la audiencia es ese conglomerado de países que han aceptado y se han insertado al Indo-Pacífico. Hace falta ver dentro de la audiencia a la sociedad nipona. Digamos que aunque a nivel social Japón sigue siendo digamos, una nación muy orientada hacia el pacifismo, las últimas encuestas que se han hecho han mostrado un incremento en la aceptación de la sociedad japonesa respecto a a estas propuestas japonesas de seguridad, en lo que tiene que ver con la seguridad nacional y con los mecanismos de cooperación en materia de seguridad con otros países. Y en cuanto a esas políticas distintivas de las que habla la securitización, definitivamente tenemos que hablar entonces de los planes políticos oficiales y de los mecanismos de cooperación que promueve Japón, orientados específicamente al Indo-Pacífico. ¿Qué hace falta acá? Hace falta revisar muchas más fuentes, hace falta revisar muchas más cifras, hace falta integrar algunos otros aspectos dentro de cada una de las premisas digamos, de los puntos importantes dentro de la teoría de la securitización. Pero pues bueno, es algo que se va a ir haciendo mientras la investigación toma un poco más de forma. Y ya para terminar y cerrar, pues bueno, el entorno digamos, ¿cómo ensamblamos esto? ¿Cómo lo articulamos? Y cómo entendemos cómo la securitización nos sirve mucho esas premisas y esos preceptos para ver la relación entre Japón y esta propuesta del Indo-Pacífico y su rol como un actor central dentro de todo lo que se ha hecho para consolidar y fortalecer al Indo-Pacífico como un constructo social y también como un concepto geoestratégico importante para Japón, digamos, para todos los países que hacen parte del Indo-Pacífico, pero que también empieza a ser un concepto aceptado e importante eh, para la política internacional. Podemos decir que el entorno de amenaza a la seguridad territorial, al libre comercio, que ha gozado de apoyo en países de poder alto y medio, es decir, que todo este entorno de amenaza eh, que, digamos, vulnera la seguridad territorial de los países, pero también el libre comercio a nivel marítimo, es algo que ha hecho eh, que esta idea del Indo-Pacífico se consolide a pesar de que puedan haber socios y aliados ideológicamente opuestos. Hay unos fundamentos ideacionales que se han considerado, eh, puesto que debemos considerar al Indo-Pacífico como un constructo social basado en ideas comunes que han cambiado o que se han dado, o que, digamos, creo yo que ese constructo social se ha dado sobre la base de un consenso importante respecto a unas normas de acción y de relacionamiento común.
Hablando de los desafíos y de las fragilidades del Indo-Pacífico, yo creo que el desafío más grande es la subordinación del rol de Japón a la pugna por el poder entre China y Estados Unidos como factor más relevante en el debate científico y en el apoyo al concepto. Y desde este punto de vista, si volvemos al elemento de la audiencia dentro de la teoría de la securitización, definitivamente yo creo que este es uno de los desafíos más grandes, porque el Indo-Pacífico sigue siendo considerado simplemente como la respuesta de los países aliados de Estados Unidos en este espacio geográfico en relación al expansionismo de China. Y yo creo que sí, es muy importante, repito, pero me parece que esa idea y ese análisis deja por fuera muchos elementos importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la pugna del poder, sí, entre China, pero con países que hacen parte de este espacio en la esfera de Asia-Pacífico, incluido Japón, o siendo Japón, creo yo, el más importante. Y que la consolidación del Indo-Pacífico a nivel regional y global dependerá definitivamente de los cambios de poder en Japón. Ahora hay un nuevo primer ministro, hay que esperar a ver cómo el nuevo gobierno eh, pues sigue promoviendo el Indo-Pacífico. Por supuesto que hay unos compromisos presupuestales y eso garantiza un poco también la inversión, que es muy importante frente a esta agenda, y también va a depender de las dinámicas políticas del sistema internacional y de cómo se siga desarrollando, digamos, ese sistema internacional en términos de poder, pero también en términos de conflictos. Eh, Creo yo que se ha diluido un poco la importancia del Indo-Pacífico en todo lo que pasa ahora en Europa del Este y también lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y finalmente, una de las fragilidades y de los desafíos que enfrenta el Indo-Pacífico en esa institucionalización que es necesaria para poder garantizar la securitización es el carácter minilateral de la mayor parte de los mecanismos en relación al Indo-Pacífico. ¿Y por qué esto termina siendo una fragilidad? Porque digamos que esos mecanismos minilaterales de cooperación hacen que sea muy difícil institucionalizarlo y que esos mecanismos tengan un peso dentro de la estructura estatal, pero también dentro de las capacidades vinculantes o de la forma en que estos acuerdos pueden ser vinculantes políticamente para estos países. Entonces, pues aquí bibliografía que es esencial, no es la única, pero que sí es y ha sido muy importante para mí en el desarrollo de la investigación. Pues nada, les agradezco por su espacio, a las personas que se conectan desde España, porque yo sé que es una hora muy difícil. Y pues nada los escucho, espero que que esta presentación haya sido pues útil de alguna manera y como les digo, es una investigación apenas que inicia, seguramente van a haber algunos cambios, algunas modificaciones, pero a mí me parece muy apropiado, muy conveniente pues socializarla frente a la comunidad académica interesada por Japón. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente a Virginia y al doctor Carlos por la invitación. Y por aquí les dejo mis correos electrónicos por si hay alguna duda o por si hay algunas preguntas que podamos debatir con posterioridad. Muchísimas gracias, Noelia.
Creo que esta presentación complementa muy bien algo que ya estábamos analizando las primeras sesiones de los diálogos. Entonces, sobre todo en la parte teórica que nos permite como visualizar más esta estrategia del Indo-Pacífico. Voy a abrir el espacio para nuestros colegas, por si hay alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer, son bienvenidos y adelante, ¿no? No sé, una pregunta o comentario. Michelle, por favor. Hola, muchas gracias, doctora. Primero que nada, buenas noches y gracias igual por el espacio, por el tema. Creo que es un tema muy interesante y más que nada, bueno, para la gente que está como estudiando esta parte del Indo-Pacífico y de países involucrados allí como la India, China, Japón. Entonces, quisiera hacer algunas preguntas, no sé la verdad si puedo hacer tantas, me surgieron como unas cuatro más o menos, pero voy a empezar como por las que me interesan más. La primera pregunta que quiero hacer es si considera que hay una estrategia y cooperación real y sólida entre las potencias que tienen estos intereses dentro del Indo-Pacífico, más que nada en términos de seguridad, o solo está quedada como en un discurso diplomático, o sea, como que al final cada quien está trabajando sus estrategias o lo que está aplicando en política exterior sin profundizar tal cooperación. No sé si me detengo allí o hago las demás preguntas. Si quieres hacer las demás, Michelle, en lo que los demás si levantan la mano también. Ok, ok. Bueno, gracias. Y si dentro de esta cooperación considera que hay muchas diferencias entre las potencias, o sea, especialmente sobre India y Japón, o sea, usted en cuanto a o sea, si hay muchas diferencias entre estas dos potencias en cuanto a la concepción de amenaza a la seguridad, o sea, si estas diferencias entre lo que cada una percibe como una amenaza a la seguridad dentro del Indo-Pacífico pudieran limitar esta cooperación y evitar que fuera como más profunda. Y también sobre los intereses que tienen varias potencias dentro del Indo-Pacífico, especialmente, perdón, por la India. ¿Usted considera que aunque ambos países buscan una cooperación, realmente podría hablarse de un liderazgo como compartido dentro del Indo-Pacífico entre India o Japón? ¿O cada una de estas potencias preferiría mantener su propio papel o liderazgo dentro de esta región? O sea, como sin querer como compartir este liderazgo y si esto justamente representaría un desafío para una mayor cooperación entre estos países. Y bueno, de mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué te parece, Noelia, si recolectamos todos los comentarios y las preguntas para después pasar contigo? Lizeth, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y muchas gracias a Noelia por tu presentación. Fue muy interesante. Yo tengo una pregunta pues muy sencilla y es si bueno, dentro del marco teórico de tu investigación o en bueno, no en el marco teórico, sino en estos antecedentes que colocan a Japón como protagonista en esta idea de liderazgo, si esta cuestión de establecer alianzas, de irse más por este lado multilateralista, de ir, cómo ha ido construyendo poco a poco su ejército, pero bajo la idea de el pacifismo tiene mucho que ver con esta cuestión de la Segunda Guerra Mundial o estos antecedentes relacionados con cómo tuvo que por un momento buscar esa defensa en Estados Unidos, ya que no podía mantener un ejército en sí mismo hasta que lo fue construyendo poco a poco. Entonces, no sé, es como una idea así, es como esta cuestión más inherente en Japón y cómo se ve a sí mismo en esa posición de liderazgo ahora, pero yendo bajo esta cuestión de construcción de alianzas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Jesús, por favor, adelante. Vale, pues bueno, en primer lugar felicito a Noelia por esta conferencia tan bien estructurada y muy clara. Y yo quería comentar que, bueno, lo del Indo-Pacífico, aunque es un tema abierto que se sigue desarrollando, eh, es ya bastante conocido porque, entre otras razones, Japón se encarga de darle mucha publicidad también a través de
sus servicios diplomáticos, visitas a universidades, etcétera. Y yo cada vez que se habla de ello, yo aquí echo en falta que hay algunos temas que muy relevantes que no se mencionan o que no se quieren mencionar. Por ejemplo, falta un contexto histórico, porque el equivalente de esta iniciativa, la iniciativa china, no desde un punto de vista militar, que sería la ruta de la seda marítima, que recorre el Mar del Sur, del este de la China y el Índico, o incluso la proyección de la India sobre el Índico, que tiene también sus propios modelos, sí que se basan en modelos históricos, en circunstancias históricas muy anteriores, porque no hay que olvidar que la región del Indo-Pacífico ha sido el centro del comercio del mundo durante miles de años hasta que entre Europa y América recientemente se estableció una ruta marítima. Y, y en el caso de Japón, aquí habría que hablar claramente, porque esto del Indo-Pacífico desde el punto de vista japonés, pues, pues se echa mucho en falta que no se tengan en cuenta los precedentes en los que esto se inspira de anteriores a 1945. De hecho, una de las razones de que Japón entrara en guerra con Estados Unidos era porque le cortaban el acceso a los recursos a través de bloqueos, el estrecho de Malaca, etcétera, ¿no? Entonces eso pesa en el imaginario japonés. Y luego hay otro elemento que también me parece a mí clave, que nunca se habla de él, que es la proyección de todos estos países sobre África, que es uno de los grandes lugares de acceso a recursos clave, ya no tanto el petróleo en el Golfo Pérsico, sino tierras raras y otra serie de minerales que provee África, y donde es muy conocida la presencia creciente de China, así todo muy inferior a la del conjunto de los países occidentales, Europa y Estados Unidos, Canadá, Australia y demás. Pero es que Japón y Corea del Sur también tienen una presencia cada vez y inversiones cada vez más fuerte en África, ¿no? Y este interés por el Indo-Pacífico, pues también va orientado claramente al acceso a África, que es un continente con mucho futuro. Bueno, ya no me extiendo más porque no quiero robar tiempo a la conferenciante ni a los otros personas del público. Muchas gracias. Una última, Noelia, pregunta por el chat, Abraham, a él le gustaría saber si China tiene la capacidad de tener los intereses de Japón por el liderazgo regional en el Pacífico a través de las dinámicas económicas. Y también me pregunto si dentro de la región China tiene aliados claves que rechacen las intenciones japonesas de control geoestratégico. Pues ahora sí, Noelia, adelante, por favor. Sí, bueno. Jesús, sí, mira que no es casual que cuando se lanzó la Agenda Indo-Pacífico se haya hecho en África. No es Ujú. una casualidad. Yo creo que fue algo muy intencional y sí. Una de las regiones que están dentro, bueno, primero toda la zona del sudeste asiático son las que, digamos, tienen prioridad dentro de la agenda OSA, pero también las proyecciones van para África. Entonces, sí, definitivamente África viene a ser digamos, una zona muy importante en términos geoestratégicos para Japón. Tampoco es casual que en la segunda región luego de Asia que reciba más financiamiento de la agenda ODA de Japón sea África. Es decir, hay unos intereses geoestratégicos muy importantes. Respecto a la parte histórica, sí, es que yo, digamos, tenía poco tiempo,
Y como te decía, esto es solo parte de una aproximación inicial, una investigación que está en una etapa muy inicial, pero definitivamente eso que mencionas tiene que ser parte del análisis para entender un poco de dónde viene la idea, ¿sí? De dónde viene, de dónde se arrastra todo esto, que ahora nosotros conocemos como el Indo-Pacífico. Bueno, yo voy a empezar a responder las preguntas de Lisette, de Michelle y de Abraham. Michelle, si me preguntaba si hay la cooperación entre países del Indo-Pacífico es sólida, ¿no? Sobre todo estos que los grandes poderes dentro del Indo-Pacífico. Sólida, yo creo que hay intereses en común, pero hay muchos puntos de desencuentro. Cuando, cuando, cuando Japón, cuando Shinzo Abe eh, hace la propuesta, la India tenía sus reservas, ¿sí? Sobre todo en términos ideológicos. Digamos que perdón, la India termina siendo un actor digamos, un poco más pragmático. eh, Recordemos los BRICS, el relacionamiento con China, digamos, el relacionamiento con estos países revisionistas, que es muy importante, pero que de todas maneras, digamos que la India como potencia creciente, como potencia militar, como un país de mucho crecimiento económico, pues definitivamente tiene unos intereses en términos de crecimiento de poder y de nivel de influencia, no solo en la zona del Índico, no solo en la zona en Asia, sino también a nivel global. Entonces, yo lo que creo es que hay una cooperación que se fundamenta sobre la base estratégica y que se encuentra mucho en lo que tiene que ver con, digamos, estos puntos importantes marítimos, sobre todo donde ellos pueden transportar los productos que importan y exportan y donde pueden acceder a los recursos. Pero digamos que creo que esa es una eh, de las flaquezas de esta alianza. Y es que como hay intereses en común, pero también hay intereses encontrados, termina siendo más una relación estratégica sobre la base de unos valores comunes, pero esos valores comunes no los comparten todos los aliados. Entonces, yo creo que lo que sí hace el Indo-Pacífico es poner a la gente de acuerdo, sí, poner a los países de acuerdo. Ok, vamos a cooperar sobre esto, vamos a tener unos ejercicios en materia de seguridad, sobre todo en la zona marítima, pero yo creo que las alianzas unas son más sólidas que otras. ¿Cuál es el gran aliado de Japón en la zona? Yo no creo que haya uno que, que sea lo suficientemente sólido como para que Japón pues diga, ya, el Indo-Pacífico se consolidó. Depende mucho de Estados Unidos, depende mucho de la agenda de Estados Unidos. eh, Respecto al Indo-Pacífico, pero digamos que algo que, que garantiza el sostenimiento de esta idea o el desarrollo que siga sucediendo es pues los intereses particulares de cada país en términos comerciales y también en términos de influencia en lo que tiene que ver con el poder y el desarrollo militar. La diferencia entre las amenazas de Japón y la India, creo que sí. Geopolíticamente estamos hablando de dos realidades distintas, pero si nos vamos a lo que tiene que ver con el comercio y la propuesta de la franja y la ruta de la seda de China, ahí sí es donde hay, digamos, unas amenazas compartidas. Además que también hay que decir que entre la India y China digamos, hay algunas tensiones, hay algunas cosas que no han podido resolverse. Entonces, no todos
sujetos de referencia o los elementos de ese sujeto de referencia no pueden comprenderse igual para Japón que para la India. Y por eso yo creo que sí, así como lo decía Jesús, Japón ha sido como, le ha hecho tanta publicidad, tanto marketing, ha insistido tanto en la idea del Indo-Pacífico. Y es que hay un punto eh, que es muy importante en términos, eh, digamos, de la posición de Japón y la India en términos militares, y es que la India no tiene limitaciones constitucionales en términos militares. La India es un país con capacidad nuclear, mientras que Japón depende sí o sí del paraguas nuclear de Estados Unidos y del Tratado de Seguridad con Estados Unidos. Entonces yo creo que eso, ahí hay un punto grande de diferencia entre la India y entre Japón. Finalmente, el multilateralismo, si es inherente a Japón, esa era la pregunta de Lisette. Yo creo que el multilateralismo es una forma en que Japón ha podido, eh, yo creo que capitalizar gran parte de su visión de seguridad. Le permite cooperar con varios socios al mismo tiempo, con socios de varias regiones. Eh, Creo que la cuestión del multilateralismo eh, termina siendo un poco contraproducente porque hay muchos mecanismos multilaterales de cooperación. Y al final, si ustedes se ponen a revisar los documentos oficiales de Japón, en el Ministerio de en el Ministerio de Defensa de Japón, y se van a la parte de mecanismos multilaterales, la página tiene como 50 partes. O sea, hay muchos mecanismos y entonces termina diluyéndose mucho, eh, creo que termina diluyéndose mucho como que no el propósito, sino a dónde llevan esos mecanismos, ¿no? Y creo que también el hecho de que sean multilaterales y también minilaterales, que no hayan podido ser institucionalizados por cada país, pues eso habla de una fragilidad, aunque hay unos mecanismos que sí han funcionado mucho, que han dado pie a unos ejercicios militares conjuntos, que son súper importantes dentro de toda esta estructura militar defensiva y disuasiva que promueve Japón digamos que en su contexto geopolítico inmediato. Creo que son una fragilidad, pero también le han permitido a Japón, digamos que cooperar con otras naciones para todo lo que tiene que ver con tecnología militar y compartir esa información militar y esa tecnología militar que es muy importante para un país que no tiene, digamos, unas capacidades ofensivas como la mayor parte de sus socios. Y para Abraham, que dice que si China tiene la capacidad de tener los intereses de Japón por el liderazgo regional en el Indo-Pacífico, China le sigue apostando al a Asia-Pacífico. Es decir, para China la idea del Indo-Pacífico no existe, no está dentro de su agenda. Los intereses de China, digamos que también hay una diferencia muy grande en términos de cómo se hace la diplomacia y cómo se hacen los mecanismos. China confía más en los mecanismos bilaterales que en los multilaterales. Creo que, por supuesto, que tiene la capacidad y yo creo que la respuesta de Japón y que el Indo-Pacífico sea un mecanismo de respuesta a ese crecimiento de China y esa expansión de China y a ese nivel de influencia de China, nos habla ya de por sí de la capacidad que tiene el país. También dentro de la región tiene aliados clave. Bueno, la ASEAN yo creo que es la zona más pragmática que hay y ha sido la zona más disputada por Japón en el Indo-Pacífico y por China con esa apuesta a sostener la idea de Asia-Pacífico.
Hay igual unos acuerdos muy importantes también con África, que es una zona muy importante para China, con la península arábica, ¿sí? Es decir, esto sucede, lo del Indo-Pacífico sucede mientras China sigue fortaleciendo esos acuerdos y esos mecanismos de cooperación con los países. Digamos, sería muy interesante ver si en algún momento se puede negociar algo, al menos en términos comerciales, pero hasta ahora, digamos que vemos una gran división. China sigue viendo hacia Asia-Pacífico y Japón y esos países que integran ese diamante de seguridad siguen viendo más eh, hacia el Indo-Pacífico. Eso sí, sin dejar de cooperar, porque de todas maneras hay algo muy importante y es que la forma en que se relacionan los asiáticos es mucho más pragmática, mientras ellos tienen un montón de tensiones militares, geopolíticas, siguen habiendo, digamos, unas relaciones económicas y comerciales muy importantes. Y yo creo que hay muchos elementos que analizar dentro de esto, pero creo definitivamente que el Indo-Pacífico va a seguir ahí, se va a seguir desarrollando. Eh, Tendremos que esperar cuáles van a ser las consecuencias de la administración Trump dentro de lo que es la idea del Indo-Pacífico. Digamos, él es un poco reacio a este tipo de, de, de mecanismos de cooperación, y también ha sido muy crítico del Tratado de Cooperación de Seguridad con Japón. Entonces yo creo que eso también, creo que la administración Trump y el nuevo gobierno de Japón van a ser muy importantes en el desarrollo y la consolidación del Indo-Pacífico como este constructo social dentro del entorno de Asia-Pacífico. No sé si cubrí todas las preguntas, había anotado acá, pero fueron varias. Sí, sí. Muchísimas gracias, Noelia, por tu excelente presentación. Estamos ya, yo creo que ansiosos por ver los resultados de tu investigación, ¿no? Seguramente va a ser mucho más interesante, ¿no? De lo que ya llevas hasta el momento. A nombre del doctor Carlos Uscanga y a mi nombre también te damos las gracias por haber aceptado en tan poco tiempo pues presentar también tu investigación y por cedernos también este espacio y tu tiempo, ¿no, Noelia? No, Muchísimas gracias a ustedes por gracias. la invitación. No, de qué. Y pues queda esto grabado, lo vamos a subir al canal para que lo puedan observar después, posteriormente. Y pues entonces así damos por cerradas estas sesiones de ordinarias de diálogos iberoamericanos de esta primera parte del año, porque vamos a continuar ya para la segunda parte del año en agosto. Ya estaremos de nuevo avisándoles para la séptima sesión americanos. Les agradecemos a los que asistieron el día de hoy y pues nos esperamos para la siguiente temporada de los diálogos iberoamericanos. Muchísimas gracias. Gracias.